Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En un momento damos inicio a nuestra sesión de hoy. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se Hola, maestra, escucha. buenas tardes, ¿se escucha? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández Flores, me permito acompañarlos esta tarde. Mi nombre es Stephanie Lobio. Ya muchos me conocen, soy la encargada del Comité Científico del Colegio Sonorense de Enfermeras y hoy tenemos a bien a invitarles a esta sesión, la cual está a cargo de el licenciado en enfermería Carlos Iván Morales Bárcenas, que nos honra con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte del colegio, maestro. Me permito a presentar una breve reseña de su currícula. Pues él es licenciado en enfermería por la PENUAC, especialista en cuidados intensivos por la UNAM Iztacala, especialista en administración y gestión de los servicios de enfermería, cuenta con un diplomado en modelo de la gestión de la calidad en salud, con un diplomado en modelo único de la evaluación de la calidad, cuenta con una certificación en soporte vital avanzado por la AJA. Él laboró como docente en la Facultad de Enfermería, el Campus CU de la UAC, y labora como enfermero en la terapia intensiva del HGR2, el Marqués IMSS, Querétaro, como enfermero especialista y como profesor titular en el Colegio de Medicina Crítica del Estado de Querétaro, COMESEC. Em, Pues agradecemos su presencia, maestro Carlos Iván Morales Bárcenas, eh, y, y pues también queremos, aparte de agradecer su presencia, eh, hacerles partícipes de esta sesión para que él se sienta como en casa. Aquí, pues él nos está acompañando desde Querétaro. Aquí le damos una calurosa bienvenida aquí a nuestro estado de Sonora, que ya tenemos frío por acá, pero ya sabe que aquí siempre es una calurosa bienvenida.
Lo dejamos con el tema Unidad de Cuidados Intensivos Humanizada, Perspectiva de Enfermería, por el enfermero especialista Carlos Iván Morales Bárcenas. Adelante, maestro, y bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos los que están aquí conectados, agradeciendo también al Colegio Sonorense por esta invitación. Y bueno, voy a proyectar pantalla, si me ayudan a confirmar si se puede ver. Permítame un segundito. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, maestro. Solamente que no está en pantalla completa. Ahora sí. Muchas gracias, maestra. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, nuevamente agradezco esta invitación y sobre todo vamos a hablar de un tema, y ahorita como mencionaba en la presentación la maestra, un tema que es muy bonito y muy importante, que es la humanización en una unidad de cuidados intensivos y ver cómo es esa perspectiva de nosotros como profesionales de enfermería. Hoy en día, digo, yo creo que más de lo que estamos aquí conectados, a lo mejor en algún momento ha vivido alguna situación o ha escuchado una situación muy deshumanizante del trato de enfermería hacia nuestros pacientes. Eso es algo muy impactante, ¿no? Porque hoy en día, digo, de unos años para acá, se ha hablado mucho de este tema, acerca de la humanización y humanización, pero realmente debería ser como un tema de tanto de impacto, puesto que nosotros como profesionales de enfermería somos los que llevamos toda esta parte del cuidado humano hacia todos los pacientes, ¿no? Pero tristemente va a haber muchas barreras o muchas situaciones que tristemente el día a día se ha perdido esta humanización. Hoy vamos a hablar acerca de la humanización dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero también estas estrategias que más adelantito vamos a platicar, podemos aplicarlas no nada más en la unidad de cuidados intensivos, sino en el manejo del paciente crítico, ya sea en urgencias, ya sea en un piso o en diferentes panoramas donde nosotros estamos en contacto con los pacientes críticos. Y bien, vamos a comenzar. Y bueno, nosotros cuando hablamos de de una humanización en un paciente, digamos, en estado crítico, cuando nosotros estamos en una terapia intensiva, podemos hablar siempre o podemos escuchar que el paciente está hemodinámicamente inestable, que el paciente tiene un choque séptico, que está muy dependiente a aminas, diversas situaciones, ¿no? Pero a veces no vemos más allá del panorama y no nos preguntamos si realmente el paciente se siente a gusto con el cuidado que le estamos brindando, si realmente está recibiendo esa información, digamos, concisa, de acuerdo a sus intervenciones, de acuerdo al tratamiento que se está realizando. Para eso se implementó este proyecto que es humanización en los cuidados intensivos. Vamos a comenzar. Antes de dar preámbulo a esta presentación, voy a presentar algunas imágenes. Todas estas imágenes que más adelantito se van a ir presentando es con fin académico y obviamente están con autorización del paciente y familiar. Y bien, esta presentación es sin ningún conflicto de interés. Y bueno, alguien que me diga qué observa aquí en esta imagen, qué llegan a ver en esta pequeña imagen, ¿no? Adelante, pueden abrir sus micrófonos quien guste participar. Pues no se ve nada. Si yo fuera el paciente, pues la verdad no desconocería de mi situación y me daría mucho miedo porque pues no logro ver pues mi cuerpo, no logro ver como el lugar en el que me encuentro o si estoy acompañada de alguien o no. ¿Cuál fue la pregunta, disculpe? Sí, ¿ustedes qué visualizan en esta imagen? ¿Cuál es su perspectiva al ver esta pequeña imagen? Gracias, Fátima, y gracias por su comentario, muy acertado. Ahorita vamos a comentar. Bueno, en ese caso porque si me despertara de la sedación y viera que tengo un tubo en la boca, sería esa la primera impresión y quizás me podría agitar y quererme levantar o retirármelo, no sé. Exactamente, muchas gracias. Justamente, esta imagen es como si nosotros, es una foto, pero es digamos, una similitud
de que el paciente, ¿qué es lo que observa? Justamente como lo mencionan, al abrir los ojos, ¿no? Cuando el paciente obviamente llega a un periodo en el que está sedado, pero obviamente cuando empezamos a despertarlo, obviamente como ahorita mencionaba muy acertadamente, el paciente va a empezar agitado, ansioso, con miedo. ¿Por qué? Porque está en un entorno que no es conocido. Va a haber muchos pacientes que a lo mejor el último momento que recuerdan es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente automovilístico. A lo mejor el último momento que ellos van a recordar es ese accidente automovilístico. No va a recordar, a lo mejor ya lleva al paciente en terapia 15 días, un ejemplo, sedado y con todos estos métodos invasivos. Y obviamente cuando despierta, ese es el entorno que ve. Todo el tiempo visualiza solamente, ustedes se dan cuenta, lámparas en el techo. Van a estar prendidas, él no va a saber si es de día, si es de noche. Él va a visualizar, obviamente, al no movilizar a un paciente, obviamente todos sabemos que pierde tono muscular. Entonces va a perder fuerza, no se va a poder mover, o en su caso, ¿no? A lo mejor va a despertar un poquito combativo, ansioso, como les mencionaba, con miedo, y sobre todo, esa luz, ese ruido que generan bombas de infusión, monitores, ventiladores, todo eso va a generar un nivel de estrés en el paciente. Y es por eso que les mencionaba al principio. Muchas veces nosotros al tener un paciente, si hablamos de que el paciente tiene muchas secreciones, hablamos de que el paciente hemodinámicamente está inestable y demás, pero digo, no generalizo, pero algunas veces se olvida esa otra parte, ¿no? De el sentir del paciente, el realmente ver ese confort, ese, digamos, ese, inclusive con el familiar, ¿no? También ver cómo está el familiar emocionalmente, porque es algo impactante de acuerdo de que a lo mejor, viendo el mismo caso del paciente que estaba accidentado, se despide de casa y ya no puede regresar, ¿no? Entonces es algo muy impactante. Y con esto vamos a comenzar toda esta parte de la humanización en los cuidados de enfermería. Y por eso hay que recordar tres conceptos que son muy importantes. Uno es el cuidado, ¿no? El cuidado, ya lo sabemos, es parte de nuestra curricular que siempre llevamos desde que iniciamos a ser enfermeros, que es todas esas técnicas, todas esas intervenciones que nos enseñan, ¿no? Relacionadas hoy en día a la evidencia científica, para poder nosotros atender de manera oportuna. Y la humanización es esa parte vocacional que tenemos o que se tiene en enfermería, ¿no? Que es ver todos esos aspectos de calidad, éticos, ver un paciente de manera holística, ¿no? Que ver todas sus esferas y contribuir en el cuidado de esas esferas. Y la terapia intensiva, bien nosotros sabemos que es un área especializada, ¿no? Que es un área, un servicio en donde se tiene, obviamente el paciente crítico se cuenta digamos, con métodos invasivos para estar observando al paciente, ¿no? Monitores, bombas de infusión, bombas extracorpóreas, etcétera. Pero también existe un gran tabú en todos los hospitales, ¿no? Que el paciente que va a terapia es porque el paciente está casi, casi a punto de morir, ¿no? Entonces digo, va a haber condiciones que a lo mejor sí, ¿no? Va a estar en unas condiciones muy inestables que sí puede el paciente llegar a fallecer, pero yo les comparto, ¿no? Para mí, una terapia intensiva es un servicio en donde nosotros vamos a resguardar el paciente y que vamos a cuidarlo en todas esas esferas, digamos, pero que también el paciente va a estar al tanto digamos, de especialistas y que va a estar en el mejor cuidado, o esa es la intención, ¿no? Que el mejor cuidado de todo ese equipo multidisciplinario que nos encontramos en una terapia intensiva. ¿Por qué? Nosotros como profesionales de enfermería sabemos que, como digamos, ¿no? Hablándolo a nivel administrativo, sabemos que como indicador, a lo mejor un enfermero intensivista va a ver a lo mejor dos pacientes que están en estado crítico o un paciente que está en estado crítico. Entonces, la atención, digo, sí va a haber pacientes que a lo mejor van a estar o puede sobrepasar esa, digamos, esa dinámica laboral, pero nosotros vamos a resguardar de manera oportuna a ese paciente, ¿no? Y tenemos que brindar todos esos cuidados, digamos, especializados al paciente. Y ahora, otra vez recordando esta parte que acabo de mencionar, ¿no? Nosotros como enfermerías ya sabemos, ¿no? Llevamos durante toda nuestra carrera profesional todas esas intervenciones basadas en evidencia y también vamos a contribuir a todos esos cuidados, les decía, en ese modo holístico. Y eso nos va a llevar a lo que es una profesionalización
y una vocación. Es por eso que hoy en día todos los profesionales de enfermería sí debemos de tener todos sus cuidados basados en evidencia y también esa vocación del querer realmente o esa pasión de querer ser enfermeros. Y bien, hoy en día, como les mencionaba en un principio, la humanización en una unidad de cuidados intensivos se ha convertido en un gran reto. ¿Por qué? Digo, obviamente va a haber muchas, les mencionaba, muchas barreras en el cual nos puede limitar a generar esa, digamos, esa atención de manera humana, pero también es algo, una tarea del día a día de cada uno, ¿no? Porque el hablar de ser humanos al cuidado del paciente implican cosas muy sencillas, desde que lleguemos y nos presentamos con un paciente en el decirle qué es lo que le vamos a hacer, qué es lo que le vamos a hacer como intervención al paciente, explicarle las consecuencias de la administración de un medicamento, etcétera. Todo eso conlleva a esta parte humana en el cuidado como profesionales de enfermería. Y obviamente nos vamos a regir en cosas que son muy importantes, ¿no? Como el respeto, la dignidad y sobre todo en la empatía a lo que el paciente está sintiendo. Mira, y aquí, por ejemplo, como si pueden observar en las imágenes, digo, son dentro de la terapia algunas pequeñas intervenciones, digo, digamos, que hemos ido adaptando en la terapia, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un paciente, a lo mejor es su cumpleaños, pues le ponemos ahí globos, a lo mejor algunos profesionales empiezan a jugar uno o algunas actividades que esto les va a ayudar al paciente digamos, a pasar ese rato en la terapia intensiva, digamos, un poquito más agradable. Y bueno, diversas investigaciones han demostrado que un enfoque humanizado en el cuidado intensivo puede mejorar significativamente la experiencia del paciente, su familia, aliviando esa angustia emocional, contribuyendo a mejores resultados clínicos. Les mencionaba en un principio, va a haber ocasiones que el paciente a lo mejor sí despierta agitado, despierta con a lo mejor con delirio, y obviamente todo eso va a tener también, digamos, una complicación hemodinámica en el paciente. Entonces, cuando hablamos de estos cuidados humanizados, que ahorita más adelante les voy a decir las estrategias que existen, esto va a ser que ayude a ese, digamos, ese control hemodinámico con terapias no farmacológicas y que sea más agradable, les mencionaba, su estancia del paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y bien, cuando hablamos de humanización, la humanización debe de ir centrada en, en tres pilares fundamentales. Una, obviamente, digamos, principalmente en el paciente, que es toda la atención que le vamos a dar. Otra, los familiares, que tristemente a veces nos centramos tanto en el paciente que nos olvidamos también de ese impacto emocional que puede llegar a tener también el familiar. Y sobre todo también, a veces se olvida también el cuidado de nosotros como profesionales de la salud. En este caso, hablando de enfermería. ¿Por qué? Porque obviamente un profesional de enfermería, si digamos, ¿no? Si tiene buenas condiciones, por así decirlo, que también vamos a platicar, eso va a ayudar también a generar un mejor cambio o una mejor atención al paciente. Y bueno, hablando de todo esto, ¿cómo es que se va a humanizar una unidad de cuidados intensivos? Perdón. Ya les mencionaba, debido a diversas situaciones deshumanizantes que se han dado dentro de la terapia intensiva e inclusive en los diversos servicios de un hospital, se han fomentado algunas medidas para ayudar a esa humanización en los pacientes. Este tema, digo, les digo, a lo mejor de unos 5 años para acá es un tema que ha tenido mucha relevancia, pero todo esto empezó desde el 2000, más o menos 2014, empezaba a planearse esta parte de hacer como un proyecto que llevara a esa humanización en los cuidados intensivos. 2019, en 2019 en España fue un país pionero en llevar un proyecto precisamente ¿cómo se llama? Proyecto UCI, UCI con H, que es una humanización de la unidad de cuidados intensivos. Y posterior a eso, digo, tristemente llega la pandemia y digamos, como que se quedó en stand-by ese proyecto que se empezaba a implementar en España, les digo que fue uno de los países pioneros. Digo, llega el COVID, llega la pandemia, pero también ahí vivimos muchas situaciones, digamos, muy deshumanizantes y donde también se implementó muchas maneras humanizantes también
al trato al paciente. Si ustedes se dieron cuenta, todos los que vivimos dentro de los famosos comunitarios, nosotros nos tocaba hacer todas las funciones de, digamos, de todo. Éramos todólogos, de enfermería, todólogo dentro de un covitario, ¿no? Éramos familiares de nuestros pacientes, éramos inclusive a veces hasta médicos, ¿no? En la toma de decisiones, etcétera. Y también se observó durante la pandemia cosas muy tristes, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando no sé, un paciente que a lo mejor ya se despedía de su familiar y ya no lo volvían a ver, ¿no? Inclusive a veces por teléfono se despedían y ya no se volvió a ver ese paciente, ¿no? Bueno, tener ese contacto, digamos, directo entre paciente y familiar. Entonces, todo esto que se vio en la pandemia también hizo que dentro del proyecto UCI se implementara nuevas estrategias de acuerdo también a lo de la pandemia. Y para eso este proyecto UCI nos habla de 8 acciones o 8 estrategias que van a mejorar esa humanización dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y bien, vamos a empezar a ver la primera estrategia. La primera estrategia se llama UCI Puertas Abiertas y Participación de la Familia. Aquí esta estrategia, digo, también hoy en día se habla mucho de la UCI Puertas Abiertas y es una gran estrategia en el cual se fomenta esa participación continua del familiar junto con a su familia, a su paciente, perdón, o su familiar, ¿no? Eh, pero existe un gran como tabú también o una gran barrera en el cual que hay veces que nos dicen, no, es que si implementamos UCI Puertas Abiertas, pues si entra el familiar en el horario que quiera, pues es también una entrada o es un riesgo de un fomite hacia los pacientes que están en terapias intensivas, ¿no? Pero yo creo, bueno, más bien, el, yo considero que si nosotros desde un principio hablamos con el familiar, le damos esas medidas preventivas, esas barreras de bioseguridad de manera correcta, en enseñarles cómo se debe de hacer una buena higiene de manos, cómo se debe de calzar una buena bata, guantes, enseñarle los procedimientos que se le están haciendo a su familiar, todo eso va a ayudar. Y si nosotros le enseñamos, obviamente les mencionaba todas estas medidas de bioseguridad, ¿quién más va a ser el, digamos, el ideal que va a cuidar o salvaguardar toda esta parte importante? Pues el familiar, ¿no? Y lo vemos un claro ejemplo, ¿no? Lo vemos con los pacientes que tienen insuficiencia renal. Hay veces que, por ejemplo, ¿no? Estudiantes o pasantes, ¿no? Cuando están ahí enseñándose a dializar, hay veces que hasta los mismos familiares enseñan a los pacientes o enseñan también a, digamos, a los estudiantes a realizar, ¿no? Puesto que ellos ya saben toda la técnica y hasta saben cuáles son esos momentos en el que se debe de hacer higiene de manos, ¿no? Hay veces que hasta inclusive, eh, bueno, he llegado a ver, ¿no? Que hasta incluso hasta le llaman la atención al estudiante porque no se hace higiene de manos o demás, ¿no? Que digo, también esta información es parte de nosotros enseñarles. Entonces, plasmándolo adentro de una unidad de cuidados intensivos, obviamente si le enseñamos cómo debe de seguir esas barreras de bioseguridad, se los aseguro que ¿quién más va a cuidar a su familiar que su mismo familiar, ¿no? Entonces, dentro también de estas estrategias nos habla ya les mencionaba, la accesibilidad, la sensibilidad y formación del equipo asistencial, también incluir a todas esas intervenciones al familiar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente en la terapia intensiva que a lo mejor tiene traqueostomía, pues igual, ¿no? Incluir al familiar e irle enseñando cómo se debe de hacer esa técnica de aspiración, puesto que el paciente cuando se va a casa, quien lo va a hacer es el familiar. Entonces, desde un principio, ir enseñándolo y involucrarlo en esas actividades. Asimismo, también involucrarlo a que a lo mejor nos ayude con la hidratación de la piel del paciente, la movilización de miembros pélvicos o torácicos, etcétera, ¿no? Eso también, y sobre todo, cuando un paciente despierta de que estuvo sedado y que escucha a su familiar, eso va a disminuir esa ansiedad y digamos, esa agitación y ese miedo que tiene en ese momento nuestro paciente. Siguiente estrategia es comunicación. Aquí es una estrategia también muy importante. Una va a ser la comunicación en el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como profesionales también debemos de tener, digamos, una buena comunicación asertiva, comunicación efectiva
entre los enlaces de turno. ¿Qué es lo que sucede, no? Digo, a veces sí se tiene a lo mejor esa confianza entre turno matutino, vespertino, nocturno, etcétera, y a veces llega, digamos, ¿no? El turno que nos va a recibir y dice, no, pues qué dependientes. Y no, pues nada, pero realmente eso es una buena comunicación en la entrega de un paciente. Yo consideraría que a lo mejor no, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación asertiva, eso es hablándolo de enfermería, ¿no? Tenemos que hacer un buen enlace de turno explicándole todo lo que tiene el paciente, por qué el paciente está en la terapia, cómo fue su evolución en el turno ese paciente, qué, no sé, ¿no? Hablándolo por aparatos y sistemas, ¿no? Cómo está lo neurológico, lo respiratorio, hemodinámico, etcétera. Y también esa buena comunicación con el equipo multidisciplinario, ¿no? Igualmente, tener una muy buena comunicación con el área médica, saber también, ¿no? Estar como que a la par de ese tratamiento o de esas intervenciones que se le están dando en el paciente. También, algo que es muy importante, tenemos que tener una muy buena comunicación tanto con el paciente junto con el familiar. A veces, digo, tristemente, y eso es algo deshumanizado que se vive, a veces uno sea un paciente que a lo mejor tiene un traumatismo craneoencefálico y que a lo mejor sí va a tener secuelas neurológicas, pero aún así tenemos que explicarle lo que le estamos haciendo. Muchas veces, digo, hablando de la parte deshumanizada, qué es lo que sucede? A veces ni siquiera le decimos, oye, no sé, un ejemplo, ¿no? Señor Iván, le voy a aspirar secreciones y explicarle toda esta parte que conlleva la técnica. Y agarramos y introducimos la sonda de aspiración cerrada y el pobre paciente está tosiendo, hasta está llorando, ¿no? Casi, casi y no le explicamos, ¿no? Entonces, al momento de nosotros explicar también eso va a ayudar a que el paciente se prevenga de que va a tener un momento a lo mejor de dolor y lo va a tratar también él de regular esa parte. Entonces, y asimismo también explicarle al familiar. Muchas veces, digo, a veces digamos, un familiar que es adulto mayor y a veces ni siquiera, no sé, tanto enfermería o todo el equipo multidisciplinario como médicos, o sea, dan esa, digamos, esa apertura de una buena comunicación, hablándolo en palabras que entienda el familiar. Hay veces que a lo mejor, si es un familiar, les mencionaba adulto mayor, a veces eh, no escuchan bien, no ven bien, no entienden bien las palabras. Y a veces, digamos, ¿no? Cuando si un médico llega y da, digamos, esa información o esa evolución, llega y le empieza a hablar con terminología médica, pues no, pues obviamente el familiar se va a quedar, ¿no? Pues no entendí, ¿no? Entonces, siempre tratar de dar esa buena comunicación. Así mismo nosotros como profesionales de enfermería, también darle esa buena comunicación, ¿no? De decirle, no, ahorita que va a estar aquí con su familiar, tenemos un monitor, aquí checa la saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, si llega a sonarnos alarma, venimos nosotros a ver, usted tranquilo, ¿por qué? Porque también, si no explicamos esa parte, a veces el familiar probablemente no conoce esos aparatos electromédicos y cualquier sonidito, pues lo angustia y también estresa al familiar. Entonces, si nosotros empezamos a explicarles de alguna manera, obviamente se prevé a no generar, digamos, esa ansiedad momentánea, ¿no? Y la otra, ya también esa comunicación con el paciente. Ya si vemos nosotros que a lo mejor el paciente ya comienza, digo, ya está despierto, ya entiende, pero a lo mejor no se puede todavía decanular, no se puede extubar, nosotros tenemos que buscar una alternativa para poder entender cuáles son las necesidades de ese paciente en ese momento. Digo, aquí en la imagen ponemos es un tablero de comunicador en el cual viene es como una infografía, vienen imágenes y vamos señalando para ver qué es lo que el paciente requiere. O la otra, si no tenemos o no contamos con un tablero comunicador, podemos dar una hoja en blanco con una tablita y una pluma que nos escriba qué es lo que necesita el paciente en ese momento para nosotros poder entender y atender en ese momento las necesidades del paciente. Y también para eso, aquí les comparto, digo, no vengo a promocionar estas aplicaciones, pero aquí les comparto algunas aplicaciones que pueden ser funcional para nosotros podernos comunicar con nuestros pacientes. Al momento de que un paciente a lo mejor tenga deterioro neurológico, a lo mejor, no sé, no pueda comunicarse de una manera asertiva. Digo, esto lo recomiendo mucho, que nosotros podemos descargarlas y enseñarle al familiar para cuando el paciente se vaya, digamos, cuando se da de alta de la terapia. ¿Por qué? Porque digo, podemos usarlas también dentro de terapia, pero si es un paciente que a lo mejor
está aislado, por así decirlo, por algún tipo de bacteria, pues a lo mejor también dar nuestro celular para comunicarnos, pues ahí sí se puede generar lo que es un fomite, pero podemos descargarlas y podemos enseñarle al familiar cómo usarlas. Estas aplicaciones son gratuitas, no se necesita internet ni nada, se pueden tener ahí y son funcionales para que el familiar, si, no sé, por ejemplo, ¿no? Una aplicación esa que se llama Habla, la abren y tiene ahí, por ejemplo, ¿no? Vienen como unos iconos de comida o necesidades. Entonces la abren y ahí, si es comida, ya le ponen a lo mejor fruta, etcétera, y ahí va el celular, va comunicando y ya nada más el familiar pues puede mover la cabeza o es una manera, digo, bueno, es una alternativa de que nosotros podemos usarla para generar esa buena comunicación con nuestros pacientes, ¿no? Les digo, a lo mejor dentro de una terapia, dentro de un hospital, aquí sí se puede, sí, bueno, si está aislado, sí se puede generar como esta parte de generarse un fomite, pero digo, podemos recomendarla a lo mejor a los familiares y a lo mejor ya cuando el paciente se vaya de alta, pues puede tener una alternativa en la cual puede comunicarse. Siguiente estrategia, que es el bienestar del paciente. Aquí engloba varios conceptos que son muy importantes, ¿no? El bienestar físico. Dentro del bienestar físico, aquí tenemos que nosotros prever o más bien prevenir que el paciente tenga dolor. Siempre nosotros, bueno, lo ideal y lo correcto es, si un paciente está dentro de un hospital, no debe de sentir dolor. ¿No? ¿Por qué? Porque por eso está en un hospital. Digo, a lo mejor se cuenta con los recursos para administrar algún medicamento. A lo mejor no se cuenta con todos los medicamentos, pero de todos los que tenemos, alguno le va a ser funcional en ese momento al paciente. Entonces no debe tener dolor nuestro paciente. Y también dentro de ese bienestar físico es la movilización temprana del paciente. ¿Sale? Recordemos, les mencionaba, un paciente, si se queda por más de 7 días, digamos, postrado, pierde tono muscular y empieza a generar espasticidad muscular. Al rato, cuando el paciente quiera intentarse mover, pues no va a poder. Va a estar, aparte de débil, pues se va generando esa pequeña espasticidad. Entonces, también el bienestar psicológico. Dentro del bienestar psicológico también, ¿no? Ahorita vamos a ver algo que se llama síndrome post-UCI. También nosotros dentro de este bienestar psicológico debemos de detectar en qué momento ese paciente a lo mejor ya empieza a generar, digamos esa como ansiedad o esa depresión y ahí intervenir, a lo mejor intervenimos nosotros en derivarlo o ayudándolo a que intervenga ya sea el departamento de psicología, trabajo social o diferentes, digamos, de equipo multidisciplinario que estén dentro de nuestra institución. ¿Para qué? Para que empiece a dar esas herramientas, digamos, o ese apoyo psicológico para que no genere, digamos, te vamos a hablar de eso, ese síndrome post-UCI, porque ya se genera después esa depresión por estar todo el tiempo en una terapia intensiva. ¿Sale? Para eso les mencionaba, ¿no? Para eso hay que fomentar esos cuidados humanizados para prevenir, que eso es algo muy importante para prevenir ese síndrome post-UCI. La otra, la promoción de la autonomía del paciente. Aquí también, digo, si el paciente también más bien nos puede ayudar en hacer alguna intervención, dejarlo, ¿no? Dejarlo, por ejemplo, tan sencillo que él se puede lavar los dientes, dejar que se lave los dientes, se lave las manos, etcétera. ¿Por qué? Porque él se va a sentir, digamos, arropado, por así decirlo, dentro de nuestra terapia intensiva, porque va a decir, bueno, pues puedo seguir haciendo o me puedo valer por mí mismo en ese momento, ¿no? Al que si nosotros, digo, no está mal también que lo hagamos nosotros, obviamente va a haber condiciones en las que a lo mejor el paciente no lo puede hacer, lo vamos a tener que hacer nosotros también, pero si él lo puede hacer, hay que dejarlo que lo haga. Eso va a ayudar a que también el paciente se sienta incluido en sus actividades diarias que normalmente está acostumbrado. La otra que es algo muy importante también, el bienestar ambiental y descanso nocturno. Aquí también hay algo que es muy, digamos, muy, muy importante. Y cuando hablamos de bienestar ambiental, una es el verificar las alarmas que tenemos dentro de digamos, de nuestros cubículos de terapias intensivas. Hay ocasiones que a lo mejor el monitor está sonando, sonando, o un ventilador está sonando. Obviamente, si alarma es por algo. Hay que ir y hay que verificar qué es lo que está sucediendo para corregirlo y no vuelva a sonar.
más no llegar y silenciar una alarma. ¿Por qué? Porque obviamente esas alarmas, todo eso que se genera dentro de un cubículo, le va a generar estrés a los pacientes. La otra también que es muy importante. Hay ocasiones, y digo, también no está mal, digo, porque también dentro de una terapia humanizada es esta parte de la musicoterapia. Está bien, ¿no? Que ponerle música al paciente, a lo mejor si el paciente nos dice que le gusta esta música, pues sí ponerle, digamos, esa música que le ayude, digamos, a esa prevención del delirio o que se sienta en confort dentro de ese momento. Pero también lo que es importante, digo, disminuir todos esos sonidos o quitar música cuando es la noche y es la hora de que descanse. Para eso siempre tenemos que orientar al paciente, ¿no? Decirle, no sé, señor Iván, hoy es viernes 5 de diciembre, son las 8 de la noche, hoy voy a estar al cuidado de usted, etcétera. ¿Por qué? Porque desde ahí le estamos generando, le estamos orientando a que ya es de noche. ¿Por qué? Porque les mencionaba con la imagen que vimos. Hay veces que solamente ven la luz de la lámpara y no saben si es de mañana, si es de noche, si es de tarde, etcétera. Entonces, al momento de generar esa buena orientación, él también va a empezar digamos, se va a orientar en ese espacio, ¿sale? Entonces no va a generar ese delirio. Y la otra, también les mencionaba, disminuir todas esas, digamos, esos sonidos. Hay veces que a lo mejor en un turno nocturno, a lo mejor en la noche hay veces que, no sé, ¿no? A lo mejor todos los profesionales que se encuentran dentro de la terapia, a lo mejor ponen música a mucho volumen, están platicando en voz alta, están riéndose en voz alta. Entonces, todos esos ruidos no hacen que no descansen los pacientes. Obviamente, si un paciente no duerme, pues es una indicadora que va a generar delirio. Entonces, esa es una manera, digamos, importante que nosotros podemos ayudar en nuestros pacientes y con algo muy sencillo, ¿no? En respetar esa higiene de sueño. Y la otra, las luces. También es importante que en la noche, si van a descansar, se apaguen todas esas luces de los cubículos o las luces, digamos, de la terapia intensiva. ¿Para qué? Para que obviamente descanse el paciente, ¿sale? Para que descanse el paciente y él también se oriente de que ya es de noche. Y al momento de prenderlo, se va a orientar de que ya es de día. Digo, va a haber ocasiones que a lo mejor el paciente está en un estado muy crítico, pues ahí sí, o sí, necesitamos la luz, ¿no? Para poder hacerles intervenciones. Pero si el paciente, digamos, está, digamos, de una manera estable, podemos hacer esos pequeños, acciones que van a ayudar a nuestros pacientes a prevenir el delirio y sobre todo es una parte humanizada que podemos nosotros intervenir. La otra, presencia y participación de la familia. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que, la humanización tiene que ir centrada en tres pilares importantes, que les decía, el paciente, familiar y profesionales de la salud. Aquí, dentro del familiar, ¿no? Entonces, dar ese apoyo emocional también. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que obviamente se les va a dar una, digamos, una noticia que a lo mejor no es la que ellos esperaban, pero para eso tenemos que ser, bueno, nosotros y tanto el área médica tienen que ser honestos en todo lo que se le está diciendo y más no generar esa, digamos, esa mentira, ¿no? Sino que la verdad sea fría, pero decirlo. Decirlo, no, no, que a lo mejor el paciente está muy inestable, a lo mejor puede fallecer, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones que a lo mejor, si el médico sabe que el paciente hemodinámicamente está inestable y que a lo mejor va a fallecer el paciente, y todavía le dice al familiar, no, pues a lo mejor el paciente va a salir, no se preocupe y demás, ahí estamos generando una mentira. Entonces, cuando obviamente a lo mejor el médico acaba su turno y se entrega al paciente, por así decirlo, y llega el otro turno y a lo mejor se fallece el paciente, pues aquí ya se genera un conflicto, porque va a decir, no, pues el médico del otro turno me dijo que pues iba bien, cuando en realidad no era esa, digamos, esa verdad, ¿no? Entonces, para eso hay que dar esa buena comunicación, digamos, correcta, sí, honesta. También nosotros como profesionales de enfermería dar esa, digamos, toda esa honestidad. Y obviamente no vamos a decir, digamos, para evitar casos médicos legales, decir de más cosas que no debemos de decir, ¿no? Solamente lo que corresponde de las intervenciones de enfermería, decir la verdad de lo que estamos haciendo. Y la otra, ya si vemos que el familiar también está generando esa depresión, esa ansiedad, también hay que derivarlo, les mencionaba, a esos servicios de apoyo, ¿no? Ya les mencionaba psicología, trabajo social, etcétera, ¿no? Que le ayude
a dar esa, digamos, esas herramientas emocionales que está pasando en ese momento el familiar. Y también, digo, aquí es lo que dice participación en el cuidado, y lo que ya les mencionaba, ¿no? Dentro de UCI Puertas Abiertas, involucrar al familiar que esté ahí, que esté también ayudando a los procedimientos, y sobre todo también, les digo, no dejar, digamos, de un obstáculo el familiar. También nosotros brindarle a lo mejor, no sé si ustedes les ha pasado o han visto a lo mejor en algún momento en sus hospitales, que a veces los familiares vienen de muy lejos, vienen muy lejos y están en el hospital y no, nada más están ahí ellos las 24/7. Entonces, eso también, digo, es un desgaste para el familiar. Y todavía, tristemente, pues no tienen como dónde, digamos, dónde poder dormir. Y a veces los familiares hasta se duermen en el piso con cartones, en sillas y demás, ¿no? Entonces, también nosotros, digo, podemos contribuir en ese apoyo emocional al familiar, ¿no? Digo, por eso les digo, hoy en día, esto de UCI Puertas Abiertas es digamos, un como ¿cómo les puedo decir? Como algo nuevo y que se genera muchas controversias, ¿no? Porque inclusive en algunos hospitales, en cada cubículo dejan un reposet, sí para que a lo mejor bajar al paciente, pero también dejamos el reposet para que pueda descansar el familiar. Digo, a lo mejor no sería lo ideal, ¿no? De que mejor de comodidad, pero que descansen en un reposet, a que descansen en el piso, pues es mejor que descansar en un reposet, ¿no? Entonces digo, toda esta parte también es importante, el también dar esa orientación, esa ayuda o esa participación hacia el familiar. Y la otra que es muy importante, el cuidado a los profesionales de salud, principalmente enfermería, ¿no? Aquí los líderes que están a cargo de terapias intensivas también deben de ver o tienen que sensibilizar sobre el síndrome de desgaste profesional y los factores que asocian a ese desgaste profesional. Hoy en día, aquí en México, tenemos el primer lugar en burnout y los profesionales de salud son los que tienen mayor incidencia en burnout. Y sobre todo, y dentro de los profesionales de salud, quien tiene mayor incidencia a burnout y ese desgaste, digamos, profesional, es todos los que estamos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por toda esa presión que se genera dentro de una terapia intensiva. Entonces, aquí también, digo, aquí los líderes también se tienen que generar varias estrategias obviamente, para ayudar a los profesionales de enfermería. Se dice que un trabajador que tiene, digamos, que se siente, digamos, apapachado dentro de una institución, va a realizar de mejor calidad las intervenciones dentro de una institución. Para eso, también dentro de este proyecto y este proyecto UCI, nos dice que debería, lo ideal sería que digamos, cada terapia intensiva tuviera un cubículo o un cuarto de descanso para los profesionales de enfermería. Eh, Hay también artículos que nos dicen que los que trabajan en la noche, si un profesional de enfermería duerme al menos bueno, hace siestas de 30 minutos, eso ayuda también a que ande el profesional de enfermería va a andar, digamos, más activo a la hora de realizar las diversas actividades que se generan en una terapia intensiva. Pero bueno, eso también, digo, hay muchas barreras, muchos factores, a lo mejor factores o barreras que están intramuros o extramuros, ¿no? Que a lo mejor, tristemente, por la sobrecarga laboral, a veces se olvida o se va olvidando ese cuidado al profesional de enfermería. Pero lo correcto, lo ideal sería que los líderes también arropen o apapachen, por así decirlo, al profesional de enfermería. Eso va a hacer que el trabajador tenga un mejor desempeño laboral. Y bien, ¿y esto para qué nos va a ayudar? Pues, precisamente va a prevenir ese síndrome de desgaste profesional y esa promoción del bienestar. Y también, ¿no? También, si alguien se observa que ya tiene ese burnout, pues también brindarle ese apoyo psicológico, ese apoyo de trabajo social, ¿no? Derivarlo, no porque sea, o no porque seamos profesionales de enfermería, somos superhéroes, sino también no es malo ir a terapias, no es malo, no sé, buscar cosas alternativas o un enfoque fuera de un ambiente hospitalario. La siguiente estrategia, la prevención y manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, que es lo que les mencionaba. El síndrome post-UCI se da mucho, sobre todo un ejemplo, cuando un profesional de enfermería, o digo, perdón, un paciente, a lo mejor, no sé, es una persona que es muy activa laboralmente, que a lo mejor tiene, no sé, no sé, un politrauma
y a lo mejor, pues, a consecuencias de ese politrauma, le genera unas condiciones que a lo mejor ya no va a hacer su vida, digamos, normalmente. Entonces es algo muy impactante, ¿no? Porque a lo mejor el paciente tuvo un trauma raquimedular y ya no va a poder volver a caminar. A lo mejor el paciente duró mucho tiempo sedado y a lo mejor como duró mucho tiempo sedado, pues se pierde ese tono muscular. Entonces se pierde, obviamente se va perdiendo esa fuerza muscular y obviamente pues ya no son las mismas condiciones de cuando estaba acostumbrado. Entonces todo eso va a generar un estrés o inclusive, ¿no? A veces hay pacientes que están preocupados de cómo están sus hijos, cómo están sus papás, etcétera. Entonces todo eso, nosotros obviamente hay que indagar, hay que preguntar cómo se siente, hay que preguntar que nos expresen todos esos sentimientos que tienen para nosotros poder usar intervenciones o ver intervenciones de cómo poderlos ayudar o cómo podemos derivarlos para que alguien pueda ayudarlos. ¿Sale? Y eso va a ser la prevención y el manejo. Y posterior a eso, ¿no? Ya que el paciente a lo mejor por toda esa ansiedad que tuvo, pues darle seguimiento, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor ya no va a ser una tarea totalmente dependiente de enfermería, pero sí que se le dé ese seguimiento a lo mejor de trabajo social o psicología. ¿Para qué? Para que siga atendiendo y sobrepase más rápido esa parte de ese duelo que está teniendo ese paciente o que tuvo ese paciente por estar en una terapia intensiva. Y cuando hablamos de duelo es por todo lo que conlleva, ¿no? No nada más por estar en la terapia, sino a lo mejor tuvo alguna otra pérdida, etcétera. La otra, la infraestructura humanizada. Aquí es algo muy importante, digo, obviamente algunas terapias a lo mejor no tienen esa infraestructura, por así decirlo, de acuerdo al proyecto UCI, pero nosotros empezar a hacer pequeñas acciones que ayuden a que esa infraestructura sea humanizada, ¿no? Digo, no vamos a tumbar la terapia y construir otra, a lo mejor no, pero sí puede hacer pequeñas acciones que nos hace que sea una infraestructura humanizada. Una de ellas es la privacidad del paciente. Esto es algo que, digo, nos enseñan desde que estamos en la carrera, ¿no? Desde que somos estudiantes, de tener esa privacidad, desde que estamos bañando un paciente, desde que el paciente a lo mejor vamos a colocarle un cómodo, vamos a cambiar el pañal, etcétera, ¿no? Cerrar esas cortinas para que el paciente obviamente pueda hacer del baño o si lo estamos bañando. ¿Por qué? Porque obviamente pues, a veces los cubículos solamente son puertas de cristal o a veces a lo mejor no tienen ni puertas y todo el mundo pasa ahí. Entonces, obviamente eso genera, pues obviamente es parte de la intimidad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, que tenga esa parte de privacidad. Lo otro, confort ambiental del paciente, y lo que les mencionaba, el fomentar esa higiene de sueño de calidad, movilizar al paciente, que es una de las funciones también muy importantes, ¿no? Principalmente como confort y la otra para que no se ulceren los pacientes. La otra orientación de los pacientes del confort en el área de familiares, aquí también lo correcto, lo ideal les decía, ¿no? Lo correcto sería que también hubiera digamos, una unidad de descanso para los familiares. No se tiene a lo mejor esa unidad, pues digo, hacer pequeñas acciones que también demos digamos, ese abrazo cálido hacia los familiares, ¿no? Con el simple hecho de a lo mejor si se va a dormir, digo, porque si no tenemos reposé tampoco y se va a dormir en una banca, pues acercarle una cobija, ¿no? Que a lo mejor pueda cobijarse. Y esas son pequeñas acciones que hacen el cambio, digamos, en esa parte de cuidado como profesionales de enfermería. El otro, digo, también lo que les mencionaba, ¿no? Lo correcto y lo ideal sería también de que enfermería o todos los profesionales de la salud tuviéramos un área para el descanso. Si no la tenemos, pues también, ¿no? Nosotros buscar ahí una alternativa que también se pueda descansar, ¿no? Que digamos, digo, va a haber ocasiones, obviamente, que pues no, a lo mejor por las condiciones del paciente no lo podemos hacer, pero digo, si se puede en un momento, pues también, ¿no? Y la otra, la distracción del paciente. Hoy en día, la distracción del paciente, eso ayuda bastante. Ayuda a que el paciente, obviamente, durante su estancia en la terapia intensiva, le ayude a que se distraiga y no generar ese delirio. Digo, digo, por ejemplo, aquí como lo ven en la imagen, donde está el paciente sentado en la silla de ruedas, hay ocasiones que nosotros vamos con el paciente y lo llevamos a lo mejor a una ventana donde se vea el paciente pasar a la gente. Eso ayuda a distraerse, a que esté en cuatro paredes, nada más viendo ahí, pues obviamente eso genera delirio. O la otra, a lo mejor buscar estrategias para que, digo, hay terapias que tienen a cada cubículo tele y demás, ¿no? Entonces, si tenemos la tele, pues le ayuda a que se distraiga el paciente. Hay terapias
que a lo mejor no cuenta con eso. Entonces, a lo mejor ponerle música hace que se distraiga. A lo mejor, por ejemplo, aquí ven en la imagen, al paciente se le colocó una laptop y se le puso un partido de fútbol. Entonces, también, ¿no? Buscar pequeñas estrategias para que el paciente se sienta con ese buen confort dentro de la terapia intensiva. Y el otro es otra estrategia, que es los cuidados al final de la vida. Aquí cuando hablamos de los cuidados al final de la vida, digo, es un tema hoy en día muy controversial por esta parte de la ley trasciende, pero digo, en lo que está toda esta parte de la ley trasciende, si se aprueba o no se aprueba, que es un tema que no voy a indagar tanto, nosotros debemos de brindar esos cuidados humanizados al paciente, aunque esté, digamos, en esa fase de, digamos, que va a fallecer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una parte deshumanizante? A veces se ha visto, ¿no? En diferentes hospitales, que a lo mejor el paciente ya está hemodinámicamente inestable, ya está a lo mejor boqueando, ya está el paciente a punto de fallecer, y que a veces, ¿qué es lo que hace enfermería o qué es lo que hacen los profesionales de enfermería, de salud, perdón? A veces solamente dicen, ah, pues vámonos por el certificado de defunción o enfermería, vete trayendo la mortaja y ahorita ya que fallezca y pues ya lo mortajamos, ¿no? Cuando realmente eso no debería serlo, ¿no? O sea, todavía no sabemos, todavía el paciente a lo mejor sí hemodinámicamente está inestable, pero pues darle ese cuidado humano, ¿no? Está en esa parte que está, digamos, ya a punto de fallecer. Como que, por ejemplo, obviamente un paciente pues no puede fallecer, digo, lo correcto, lo ideal sería que no fallezca con dolor, ¿no? Dar ese, digamos, un tratamiento ahí farmacológico que le genera al paciente no tener dolor. La otra, el fomentar, no sé, esta parte espiritual, ¿no? Por ejemplo, si el paciente de diversidad o de acuerdo a su religión que profesa, traer a lo mejor, no sé, por ejemplo, la católica, ¿no? Traer un sacerdote que dé los santos óleos, que lo confiese, etcétera, ¿no? Entonces, o la otra, ¿no? También preguntarle al paciente si es que él puede decidir, bueno, más bien si puede decidir en ese momento, preguntarle qué es lo que quiere. Hay veces que el familiar a lo mejor se encarna, o igual los profesionales de salud se encarnan, y nos olvidamos en preguntarle al familiar, o al paciente, perdón, qué es lo que él quiere, ¿no? A lo mejor él dice, no, yo no quiero que se me haga nada, me quiero ir a mi casa y quiero estar en la casa con toda mi familia, pues es algo humano, ¿no? Debemos digamos, de darle esa oportunidad, ¿no? Darle eso que él quiere, que en ese momento quiere el paciente. O la otra, ¿no? También hay veces que mejor se le pone música, dejamos que entre todos los familiares o que estén los familiares en ese momento, ese acompañamiento, hasta que el paciente fallezca, ¿no? Eso también, digo, es una estrategia que le ayuda o que se vuelve humana esa parte del final de la vida. Y bueno, esas son las 8 estrategias, digo, yo creo que hablar de cada una es un tema amplio, yo creo que todos los que estamos aquí podemos contribuir o tenemos experiencia de cada una de esas estrategias, pero lo importante es, digo, realmente hacerlo, ¿no? Dentro de las terapias intensivas, y les decían, fuera de terapias intensivas también, ¿no? Eso nos va a hacer que no perdamos esa vocación como profesionales de enfermería. Ahora, los desafíos, va a haber muchos desafíos para llevar, digamos, estos proyectos UCI. Hoy en día, digo, hoy en día ya existe la certificación UCI con H, que les decía que es este proyecto, y digo, a nivel, en México solamente se cuenta con 5 o 6 hospitales que están certificados por una UCI humanizada. Sí habrá muchas UCIs que a lo mejor ya empiezan a generar toda esta parte de la humanización de los cuidados, pero como certificación solamente hay 5 y es a nivel privado, digámoslo, que están certificadas por este proyecto UCI. Pero bueno, dentro de los desafíos va a haber muchos desafíos que nos vamos a enfrentar. El cambio cultural, les mencionaba, hay veces que decimos que es porque es un fomite, no lo queremos hacer, no, no me toca, etcétera. Obviamente, todo eso digo, es un gran desafío de ir cambiando digamos, esta parte del no me toca o de creer que todo es un fomite. Digo, sí, va a haber condiciones que sí pueden generarse como fomites, pero si tenemos esas medidas de prevención, pues no pueden ser como tal fomites, ¿no? La capacitación del personal también es un gran desafío. Hoy en día, digo, también el profesional de enfermería a veces tiene mucha resiliencia o más bien mucha resistencia al cambio. Entonces, hay veces que
no quieren, a lo mejor, o si les cuesta mucho, ¿no? Por así decirlo, digamos que para qué lo llevo al paciente aquí a la ventana si llevarme bombas, llevarme esto, pero bueno, digo, es capacitación al personal para empezar a generar esos pequeños cambios. La gestión del tiempo también es algo importante. Digo, va a haber ocasiones que si el paciente hemodinámicamente está inestable o que está muy crítico, y pues no, ni siquiera, pues, ahora sí, ni siquiera paramos, ¿no? Estamos todos en constante movimiento y haciendo intervenciones, tratamientos y demás. Pero también digo, hay que gestionar el tiempo, si el paciente está estable y demás, hay que gestionar nuestros tiempos para poder brindar, digamos, esa parte humanizada, ¿no? Y los recursos limitados, digo, también vamos a tener muchas terapias intensivas. Sí, no tristemente, a lo mejor no vamos a carecer de muchos recursos, pero digo, con pequeñas acciones que nosotros empecemos a hacer, eso va a ser la diferencia en este cambio. Y bien, como conclusión, dice, la humanización de los cuidados intensivos se enfrenta a diversos desafíos, pero también representa un cambio importante que debe recorrer el personal de salud para lograr un impacto realmente significativo en esta atención brindada. Por ejemplo, si ustedes ven aquí la imagen, digo, ahí también le pusimos un pequeño proyector, adaptamos ahí una, digamos, una sábana, como para que ahí el paciente pudiera ver una película. Digo, podemos hacer pequeñas cositas que pueden generar mucho cambio para nuestros pacientes. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Si hay alguna duda, comentario, pueden activar sus micrófonos o si gustan ponerlos en el chat y daremos lectura. Yo tengo una pregunta. En cuanto a al proceso de certificación de trato humanizado, es como, son muchos los requisitos para la certificación. Sí, cuando hablamos de, por ejemplo, de certificación, sí se generan muchos requisitos. Digo, el, primero, antes de ser como tal certificada la terapia intensiva, antes de eso se da como una especie, pues, se me olvidó el nombre, es como una especie de reconocimiento de que ya cumple con muchos criterios para ser humanizada. Principalmente, tristemente, a veces no se logra esa certificación completa por la infraestructura, porque hay veces que sí deben de cambiar toda o parte de la infraestructura para poder certificarse. Pero mientras que tenga, digamos, estas estrategias otras estrategias que ya les mencioné, a veces van, digamos, los que se dedican a certificar pasan y si cumple con todo eso, se les da como, digamos, sí se puede certificar, pero digamos, como condicionado a que cambie algunas cosas para darle sí, el 100% de la certificación. Pero sí es un proceso un poquito largo y un poquito de eso, porque hay que cambiar protocolos, bueno, hablándolo administrativamente, cambiar protocolos, hacer muchos, ¿cómo se manuales de procedimientos, etcétera. Pero digo, qué bonito fuera, ¿no? Que ya todas las terapias de México empezaran a certificarse con las terapias intensivas, con el proyecto UCI, perdón. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eh, si gusta, podemos leer aquí en el chat. A ver, Permítame tantito. listín. Bueno, creo que fuera de los comentarios durante la sesión que nos comenta el rojo, los pacientes tienen una connotación negativa en la entrega. Sería bueno concientizar al personal al respecto también. Naomi Reyes nos comenta, estoy de acuerdo. Departamento de Planeación y Calidad, muchas felicidades, es una excelente ponencia. Adriana nos dice excelente ponencia, muy claro todo. L Rojo nos dice es una certificación privada no, no creo que aún a hospitales públicos les hace falta. Y, ay, perdón, me movió aquí mi hijo la computadora. Ya no puedo seguir leyendo. A ver,
Bueno, dice, es una certificación privada, no creo que a unos hospitales públicos les hace falta. Y lo mencionaba, ¿no? Qué bonito para que ya hasta también los hospitales públicos comenzaran a ver esto. Digo, hay muchas barreras en hospitales públicos. Digo, casi todas las certificaciones que están aquí en México, todas son a nivel privado. Casi ninguna a nivel público está certificada en una UCI humanizada. Pero les digo, ¿no? Nosotros como profesionales de enfermería podemos hacer estos pequeños cambios que van a generar mejor, digamos, mejor estancia en nuestros pacientes dentro de una terapia intensiva. Y creo que me salí creo que ya se me sacó de aquí eso, pero bueno, quiero agradecer mucho al Colegio Sonorense, a todos los que están aquí escuchando esta pequeña charla. Digo, espero que haya sido muy funcional para todos ustedes y sobre todo, ¿no? Empezar a generar esos pequeños cambios o esas pequeñas cositas que generan mucho impacto en nuestros pacientes. Y muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que me escucharon. Muchas gracias a usted, maestro. No sé si aparece en la pantalla la constancia para darle lectura. Eh, no, ahorita creo que ya, ahorita sí estaba, creo, pero ahorita ya, ahí ya estamos. Ahí está. Ok, entonces me permite darle lectura. A nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, AC, otorga la presente constancia al enfermero especialista en cuidados intensivos, Carlos Iván Morales Bárcenas, por participar como ponente a la sesión de capacitación continua con el tema Unidad de Cuidados Intensivos, Perspectiva de Enfermería, la cual se llevó a cabo el 5 de diciembre del 2025 en Hermosillo, Sonora, México. Firma la doctora Karina Hernández Flores, presidenta del colegio. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todo el Colegio Sonorense por esta invitación y a todos los que estaban aquí conectados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, por aceptar la invitación y les pedimos a todos los participantes que no se retiren de la sala ya que vamos a compartir el enlace para el registro. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Estamos en contacto y esperemos muy pronto contar con su apoyo de nuevo para el colegio. Claro que sí, maestra, con todo el gusto del mundo y con todo el gusto les menciono, que ahí vamos a estar. Muchas gracias y saludos a todos y abrazos a la distancia. Gracias igualmente, maestro. Ok, permítanme, a ver, no me da aquí la opción para compartirlo. Ok, estamos. Aquí se los puse en el chat para que registren su asistencia, por favor. Y asimismo, hacerles llegar su constancia al correo con el que se registren. Les recordamos también que tenemos las sesiones programadas. Ya para finalizar el año va a ser nuestra siguiente y última sesión y vamos a cerrar nuestro año con el tema que nos dará nuestra presidenta del colegio, Karina Hernández Flores. Este se lo estaremos compartiendo próximamente. Y si hay alguna duda sobre el registro, pueden comentarme. Adelante. Todos pudieron entrar al link.
Muy bien, pues si no hay más comentarios, dudas o alguna participación, agradecemos nuevamente su presencia y su permanencia en esta sesión y que tengan un excelente fin de semana y unas excelentes fiestas. Muchas gracias y a cuidarse del frío. Dejaré un ratito abierta la sala por si alguien más falta de registrarse. Igual los que ya se registraron pueden ir saliendo adelante. Gracias.